En su momento lo habíamos tocado y habíamos aclarado que el poder es uno solo, pero en realidad se distribuye en tres departamentos del mismo poder y habíamos hablado del error que significa hablar de tres poderes en el Estado según la concepción clásica para en realidad hablar de tres departamentos de un mismo poder. La idea de la tripartición de poderes también lo hemos aclarado en su momento y tiene que ver seguramente con, en derecho político ustedes también lo han visto, tiene que ver con esta pretensión que tiene el constituyente, que tuvo el constituyente de 1853, que no fue original para nada en esto, sino que tomó la estructura que había advertido en la Constitución norteamericana para generar un sistema de pesos y contrapesos dentro de la distribución, dentro de la estructura del Estado. De manera tal que ninguno de los tres poderes del Estado aunara en sí mismo la totalidad del poder. Y también se les explicó en su momento que de los tres poderes del Estado, dos son eminentemente políticos, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que además llegan a conformarse a través de la elección o voto directo de los ciudadanos. No es el caso del Poder Judicial, que está compuesto por esencialmente técnicos en derecho, que por otro lado pasan por un proceso de selección diferente al de los poderes políticos del Estado. Cuestión interesante va a ser ver, porque esto lleva apenas un par de meses, cuestión interesante decía, va a ser ver cómo funciona la elección directa de jueces que ha adoptado la normativa interna mexicana. Los mexicanos han sancionado hace cosa de 2 meses atrás, muy poco antes de que se produjera el cambio de autoridades, dado que ustedes saben que el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de irse, hizo sancionar una normativa por la cual los jueces son designados de manera popular, por voto popular. Y esta legislación, por supuesto, ya estaba en vigencia cuando asumió la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Habrá de verse qué evolución tiene esta manera de seleccionar jueces y cómo se acomoda a los criterios de imparcialidad e independencia que tienen que tener los magistrados. Por el momento es un experimento que vamos a ver cómo funciona, qué resultados trae. Pero en definitiva, nuestro sistema, el sistema argentino, sigue obedeciendo al sistema de tripartición. Sistema de tripartición que, decíamos, lo ha heredado nuestro sistema del norteamericano a través de las ideas que en su momento había traído para su divulgación nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi, con aquel libro del nombre interminable, ese de bases y puntos de partida. Esta situación es interesante desde el punto de vista de la comparación, porque nosotros estamos acostumbrados ya a ver, de hecho hemos transitado a través de unidades 6, 7 y 8, hemos transitado lo que son los límites al poder que le impone la Constitución. O, dicho de otra manera, lo que significa la Constitución como una limitación fuerte a las atribuciones del Estado, a las atribuciones del poder del Estado. Esa limitación, sin embargo, la tenemos nosotros. Pero si nos fijamos bien, y alguno de ustedes llega a tener la curiosidad de hacerlo, la Constitución norteamericana en realidad se compone nada más que de 6 artículos. 6 artículos, divididos en distintas secciones que se han dedicado, tanto los artículos como las secciones, se han dedicado básicamente a lo que es el poder, la distribución, organización y dinámica del poder o de los poderes, vamos a utilizar la equívoca expresión, del Estado. Con lo cual, seguramente si ustedes tienen esa curiosidad de ir a ver la Constitución norteamericana, que está
hay versiones totalmente traducidas al español para aquellos que no dominan el inglés, es decir, no hay dificultad en encontrarla. Van a ver que la Constitución norteamericana, cuyo modelo ha tomado la Constitución argentina, sin embargo, se dedica en lo que es su cuerpo, su texto principal, se dedica a lo que es la organización y distribución del poder y la dinámica de los distintos departamentos de los poderes del Estado, del poder del Estado. Esto es lo que tiene. Por eso es una constitución muy corta. Decía, tiene 6 artículos divididos en distintas secciones, cada artículo, pero básicamente se refieren a eso. Entonces se empieza uno a preguntar, bueno, entonces, ¿dónde están todos el menú de derechos que nuestra Constitución sí tiene en su cuerpo principal? Eh, esas referencias a los derechos individuales que tiene la Constitución norteamericana se encuentra en las llamadas enmiendas. ¿Por qué en las llamadas enmiendas? Porque la Constitución norteamericana, a diferencia de la Constitución argentina, es flexible y no rígida. Esto implica, entre otras cosas, que los legisladores pueden, a través de un sistema de votación particular para este tipo de disposiciones que se le llaman enmiendas, votar y luego adosar, incorporar, agregar al texto constitucional determinadas disposiciones que en términos generales se llaman así, enmiendas. Por eso ustedes habrán escuchado hablar de la primera enmienda, la quinta enmienda, referidas entre otras cosas a la libertad de expresión, referidas entre otras cosas a la libertad que tienen los ciudadanos norteamericanos, que es sumamente difundida, proclamada a diestra y siniestra, sobre la aportación de armas, el derecho a la aportación de armas que tienen los ciudadanos. Por eso el grave conflicto que hay entre aquellos que buscan mantener esta ausencia total de control y restricciones para la tenencia y portación de armas y aquellos que buscan establecer algún tipo de control sobre la tenencia y portación de armas. ¿Por qué? Porque en algún punto la Constitución norteamericana, y teniendo en cuenta también las enmiendas que tiene en su texto o a su texto, han determinado que los ciudadanos tienen la libertad de armarse para la autodefensa. Hay autores que han explicado esta circunstancia diciendo que esto se entendía en el contexto en el que fue dictada esa enmienda, es decir, cuando Estados Unidos estaba todavía en una situación de hostilidad permanente con, sobre todo, digamos, grupos indígenas o personas que de alguna forma trataban de atentar contra el orden establecido a través ya sea del bandidaje lisa villano como a través de movimientos secesionistas, en movimientos separatistas. Entonces se consideraba que los ciudadanos tenían para sí reservado ese derecho de autodefenderse. Problema, ahora, ¿esto es necesario el día de hoy? ¿Es necesario con ese grado de intensidad con el que fue dictada esa enmienda? Y resulta bastante sospechoso que esto, y dudoso que esto sea así. Pero la enmienda está y los norteamericanos tienden a proteger esta norma constitucional, porque cada enmienda se suma a la Constitución. Es decir, una vez que la enmienda es votada por el Congreso, debe ser incorporada en calidad de letra constitucional al texto, con lo cual son disposiciones constitucionales. De ahí lo encarnizado de la discusión entre quienes quieren la libertad del uso de armas y quienes quieren algún tipo de regulación. De hecho, uno de los organismos, una de las organizaciones más importantes en materia de propugnar la utilización, la tenencia y utilización de armas de manera libre en la famosa Asociación Nacional del Rifle, y que la Asociación Nacional del Rifle es una de las asociaciones que mayores aportes ha hecho a las campañas presidenciales de los presidentes republicanos
particularmente, y dentro del contexto en el que estamos viviendo actualmente, también para sumar recursos económicos a campañas como la de Donald Trump, particularmente. Es decir, esto es una realidad como factor de poder. Nosotros, en cambio, tenemos una constitución que es de naturaleza rígida. Eso implica que cada vez que hay que plantear una reforma constitucional es necesario que el Congreso, por 2/3 partes, determine en sus cámaras la necesidad de la reforma constitucional. Una vez producida la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, esta ley también debe contener cuáles son los puntos que se estima necesario someter a discusión para la reforma. Esto implica entonces que primero es el Congreso, en la nación, a través de sus dos cámaras y a través de mayoría especial, que es la de los 2/3, la que establece si es necesario formular algún tipo de modificación a la Constitución, y luego de ello determinar cuáles son los puntos que van a ser sometidos a reforma. Después de que esta primera etapa es superada, se pasa a una segunda etapa en la que lo que importa es ya la elección de los constituyentes, es decir, aquellos que van a integrar la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, que va a, por un lado, sopesar, constatar la realidad de la necesidad de reforma de los puntos sometidos por el Congreso, y luego va a debatir sobre ellos en orden de determinar cómo se va a posicionar el texto constitucional frente a cada punto que se requiere ser modificado. Es de esa manera que finalmente la reforma constitucional debe ser también aprobada por la Convención Constituyente, y luego, recién después, adquiere jerarquía constitucional el texto reformado. Es decir, nuestra Constitución requiere un sistema más complejo en orden a su modificación. Esto es importante y es relevante para tener presente una cosa, que me parece que es fundamental entenderlo, porque, como les digo, les he dicho repetidamente durante las clases prácticas particularmente, el constituyente argentino siempre ha desconfiado del legislador argentino. Por eso es que no le deja librado al legislador la posibilidad de modificar el texto constitucional, cosa que pasa en Estados Unidos a través de las enmiendas. En nuestros constituyentes, los constituyentes, tanto el constituyente originario, aquel de 1853, como los constituyentes de la reforma de 1994, han llegado a la conclusión de que es necesario mantener un sistema de modificación rígido de la Constitución, de manera tal que no quede librada la reforma a la voluntad de los legisladores. ¿Y esto para qué? Para que tampoco la reforma constitucional, que es un texto que tiene que ser lo suficientemente flexible desde el punto de vista de la interpretación para adaptarse a los tiempos por los que le toca transitar. Y por otro lado, lo suficientemente rígido, duro, como para no someter su texto a los vaivenes políticos de las coyunturas históricas que va transitando el país. Entonces, estas circunstancias hacen o permiten entender por qué el constituyente argentino ha optado por una constitución rígida frente al norteamericano, a pesar de inspirarse en esa constitución, que ha adoptado un sistema de modificación flexible. Ahora bien, determinado eso, y dicho esto en orden a comparar lo que significa que el interés del constituyente norteamericano ha sido puesto básicamente en la forma que tiene el poder, y por lo tanto su texto original se dedica exclusivamente a eso,
y los derechos individuales son desarrollados en las enmiendas. En el caso nuestro, en el caso argentino, que ha adoptado este mismo criterio de tripartición de poderes en la parte llamada orgánica de la Constitución, sin embargo, también el constituyente argentino, el constituyente originario, ha visto la necesidad de plasmar los derechos individuales en el texto constitucional, cosa que no pasa de la misma manera en el texto de la Constitución norteamericana. Bien, sí, pues no. ¿Qué pasó con la ley de habeas corpus? La ley de habeas corpus es una regulación del habeas corpus, que no es una ley constitucional. Es una ley que busca regular un dispositivo, un mecanismo procesal constitucional, que no es lo mismo. El mecanismo procesal constitucional está enunciado en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Ahora, la ley que regula, que determina el procedimiento para seguir en el habeas corpus, para tramitar un habeas corpus, es una ley de carácter meramente procesal. El habeas corpus como tal, sí, es verdad, es una garantía y como tal está en la Constitución Nacional. La legislación que se ha dictado en su consecuencia es puramente procesal. Mejor dicho, diferencia con respecto a la constitución provincial de la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy, lo hemos dicho, el habeas corpus, que está regulado en el artículo 40 de la constitución de la provincia de Jujuy, el constituyente ha prohibido expresamente al legislador provincial dictar alguna norma sobre habeas corpus. Dice, el habeas corpus en la provincia de Jujuy se rige por lo que yo digo en la Constitución. Bien, eso es lo que plantea el constituyente jujeño. Por lo tanto, en la provincia de Jujuy no puede dictarse ninguna norma que tienda a regular el procedimiento de habeas corpus. No se puede, está prohibido por el legislador. A diferencia de la Constitución Nacional, donde el habeas corpus ha sido planteado, está contenido en el artículo 43, pero el legislador nacional ha dictado el procedimiento, nada más. Esa es la diferencia, porque nunca podría hacerle perder su carácter de garantía constitucional al habeas corpus. Y en todo caso, imaginemos que el procedimiento no fuera, siempre hablando en el orden nacional, que el procedimiento dictado y contenido en esa ley no sea un procedimiento útil a los fines de resolver el habeas corpus de que se trata, y ya vamos a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo, igual se debe proveer al habeas corpus. Cuando digo proveer, quiero decir resolver el habeas corpus, aun cuando no sea el procedimiento que determina la ley de habeas corpus. El ejemplo que tenemos que dar es el ejemplo en el caso Verbitsky. El ejemplo en el caso Verbitsky está dado porque en ese caso, en Verbitsky, que él lleva el nombre de quien era presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, había promovido un habeas corpus colectivo correctivo contra la provincia de Buenos Aires, por cuanto había personas, había ancianos, había enfermos, había chicos por debajo de la edad de punibilidad, había mujeres que estaban en situación de alojamiento en comisarías que verdaderamente eran totalmente contrarias a lo que disponen los mandatos internacionales en materia de derechos humanos. Esta circunstancia, gravísima por cierto, hizo que se planteara un habeas corpus colectivo correctivo. Ahora, esta figura del habeas corpus colectivo correctivo no estaba prevista en ningún lado. Y al punto que, sí, por violencia institucional, que luego fue una figura utilizada para este y otros casos, ¿no? Pero básicamente lo importante que era o en qué consistía lo más relevante de esto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió cuál era el sentido de un habeas corpus colectivo correctivo, que si bien no estaba previsto en ningún lado, al punto que en las instancias inferiores, particularmente la Cámara
la Cámara de Casación Penal de Provincia de Buenos Aires, ante la cual se interpuso el habeas corpus colectivo correctivo, y luego la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires entendieron que esto no estaba legislado y por lo tanto debía ser resuelto ante cada juez de quien dependía cada uno de los sujetos, de las personas que estaban privadas de su libertad. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que esto era imposible, materialmente imposible, y por lo tanto debía hacerse lugar al habeas corpus colectivo correctivo, aun cuando no estuviera normada, reglamentada la posibilidad de su interposición. Y esto no solamente que fue novedoso, sino que también trató de resolver una situación sumamente compleja en materia de alojamiento de personas privadas de su libertad en comisarías y sobre todo las personas específicamente vulnerables a esta situación, como eran los adultos mayores, las personas enfermas, los menores por debajo de la edad de punibilidad o también las mujeres embarazadas particularmente. Todo esto entonces ven ustedes que tiene una fuerte repercusión desde el punto de vista de la creatividad pretoriana, de la creatividad jurisprudencial que permite, primero, que no pierde de vista que lo importante es el mandato constitucional y ese mandato constitucional imponía que el habeas corpus existe. Ahora, que no esté previsto en la regulación procesal, eso no es importante a los fines de poder resolverlo, porque la cuestión debe ser resuelta, aun cuando no esté previsto un procedimiento para ello. Se aplicará el mejor, el que más se le parezca a una posibilidad de dar una respuesta más o menos justa a la situación, pero de ninguna manera puede dejar de resolverse. Bien, entonces estas situaciones tan particulares fueron dejadas en manos de los jueces particularmente. Y las garantías individuales, decíamos, nosotros las tenemos incorporadas en el texto constitucional. Decíamos que la estructura nuestra, la estructura básica nuestra es tripartita, pero sin lugar a dudas, el poder del Estado más importante o el departamento del Estado más importante dentro de los tres, desde el punto de vista político y de la representación popular que tiene, son sin duda las cámaras del Congreso, el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo. ¿Por qué es tan importante este departamento del poder del Estado? Porque es el que tiene en sus manos voluntad popular, ni más ni menos. Y tener la voluntad popular, porque son designados por el voto directo de los ciudadanos, es lo que permite que allí reside sin ninguna duda la soberanía del asunto, la soberanía del Estado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que de ninguna manera significa que un poder deba prevalecer sobre el otro, pero lo que es cierto, innegable, indiscutible, es claramente que la soberanía popular reside en las manos de los legisladores que en sus dos cámaras, en las dos cámaras del Congreso, eh, constituyen el poder legislativo. Así que ese es el peso que tiene que tener. Ahora la situación también tiene alguna otra complejidad. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, es decir, los diputados que en Estados Unidos se llaman representantes, la Cámara de Diputados prevé por un lado, se le llama Cámara Joven porque la base etaria, es decir, la base de edad para integrarla, para eh, ser diputado, es 5 años menor que para ser senador. Es decir, basta con 25 años de edad. Para ser senador hay que tener 30 o más. Pero en realidad ustedes saben que esta diferencia de 5 años no hace en realidad ninguna diferencia. Los diputados son diputados que son representantes, se dice, del pueblo de la nación, porque en rigor de verdad se le atribuye la representación de toda la ciudadanía que vota.
del pueblo de la nación. En cambio, los senadores que tienen la particularidad que hay que tener 5 años más para ser senador, tienen la representación de las provincias, de las provincias. Es decir, que ahí los senadores son elegidos para representar a las provincias. Ahora, en esta dinámica tan particular que crea la representación para los diputados y para los senadores, ustedes pueden ver de qué manera juegan los diputados y senadores muchas veces, primero, representando los intereses y además a las directivas de su propio partido político que tiene una ideología determinada. Sí, me dirán ustedes que muchas veces votan en contra de sus propias ideologías de partido. Sí, es verdad, es cierto, pero también es cierto que votan conforme a lo que se conoce como disciplina partidaria. Disciplina partidaria implica que si el partido por el cual ellos llegaron a ocupar su banca determina que deben votar en tal o cual sentido, en determinado tema, bueno, por disciplina partidaria ellos tienen que avenirse, o si no, después terminan separándose del partido que los llevó a esa banca y crean sus propios bloques. De hecho, se ha popularizado esta referencia a algo que no existe, el famoso monobloque. El monobloque quiere decir un bloque constituido por un solo diputado, un solo senador. Es una estupidez, pero porque un bloque no puede estar constituido por un solo diputado, un solo senador. En todo caso, será un diputado, un senador, pero no un monobloque. Bien, porque para ser bloque es bloque, no es un monobloque, no hay un bloque constituido por un solo legislador. Pero bueno, son los tiempos que corren y así es como la jerga periodística muchas veces termina contaminando el verdadero significado institucional de la actividad legislativa. Bien, a ello hay que sumarle también lo que ustedes seguramente tienen que haber advertido, que es la gran preponderancia que tiene en la Cámara de Senadores la decisión de los gobernadores. Porque los gobernadores se entiende que en general no es el caso de Jujuy en este momento, no es el caso de Jujuy, lo aclaro, hoy. Se entiende que cuando gana un gobernador en un distrito provincial, gana y también gana detrás del gobernador, ganan sus representantes al Congreso, es decir, los del mismo partido. Y es por eso que por la reforma del 94 la distribución se hace en razón de 3 senadores por distrito, es decir, por provincia, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales los 2 primeros son representantes de la mayoría o el oficialismo provincial y un tercero por la primera minoría. Exactamente. Pero ¿cuál es el problema? En este momento se ha dado la curiosidad muy extraña en Jujuy, donde los 2 senadores que representan por la mayoría a la provincia de Jujuy no representan, no son del partido gobernante en la provincia de Jujuy. Bien, son esos vericuetos de la democracia y del juego partidario que ha provocado esta forma de anomalía institucional, pero que es absolutamente válida y legítima porque las urnas han hablado y las urnas cuando hablan emiten un pronunciamiento absolutamente irrevocable. Bien, entonces tenemos Cámara de Diputados por un lado, que son los diputados del pueblo de la nación, y la Cámara de Senadores, que son los que representan a las provincias. Entonces, por eso decíamos el peso específico que tienen los gobernadores, porque ellos pueden instruir a sus diputados y senadores, particularmente los senadores que representan a las provincias, pueden instruirlos para votar en tal o cual sentido. Por eso es que los gobernadores se convierten también en piezas de negociación importantes a la hora del funcionamiento institucional y político. Por eso ganan tanta importancia. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Pues digamos que hoy, por ejemplo, en Jujuy, decíamos, esto no pasa. El gobernador es de un palo político y los
dos senadores, que son los que han ganado por la mayoría la banca de senadores, no pertenecen al partido político del gobernador. ¿Bien? Esto genera una dinámica de negociación bastante extraña, particular, distinta, pero legitimada por el voto popular, que es lo que hay que respetar particularmente. Bien, entonces decíamos que estas dos cámaras tienen integrantes de una manera diferente, también tienen un número de integrantes de manera diferente, porque juega mucho en esto la cantidad de habitantes, los porcentuales, las estadísticas que se toman a partir de los censos que se deben realizar cada 10 años en la República Argentina para ir graduando la cantidad de representantes por cada tanta cantidad de habitantes. Por lo tanto, esto es verdaderamente modificable a lo largo del tiempo. Y esto repercute en las elecciones de los periodos que corresponden. Pero, ¿qué importa? La Constitución Nacional ha establecido en su artículo 52 que la Cámara de Diputados tiene competencia para pronunciarse sobre las contribuciones y reclutamiento de tropas. Contribuciones y reclutamiento de tropas que ni más ni menos tiene que ver con impuestos, con tributos, y reclutamiento de tropas porque se entiende que al ser representantes del pueblo son los que están mejor legitimados para tomar una decisión tan importante como es levantar o levar, como se le llamaba antes, a grupos de personas para que conformaran las Fuerzas Armadas, sobre todo en caso de guerra o amenaza de guerra. Es decir, estamos ante una situación verdaderamente extrema y por eso es que se le confía a la Cámara de Diputados esta competencia. En cuanto a las contribuciones, desde luego, esto lo hemos estudiado tanto en Video Club Dreams, que ha marcado, creo yo, de una manera bien clara cuáles son las competencias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, al punto tal que la Corte Suprema en Video Club Dreams lo dijo claramente: esto es materia que no puede ser regulada en ninguna forma por el Poder Ejecutivo, y es así como se pronuncia, dándole la razón a Video Club Dreams, que se estaba quejando y que le estaban cobrando un tributo que en realidad había nacido del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo, que era de donde había tenido que era el que tenía que pronunciarse. Ahora, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen una dinámica particular cuando se trata de juicio político de determinados funcionarios, particularmente presidente, particularmente vicepresidente, particularmente ministros, ministros también o jueces también de la Corte. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados se constituye, en caso de tener que tramitar un juicio político, en Cámara acusadora, y la Cámara de Senadores se constituye como una Cámara juzgadora. En otras palabras, en una lógica de juicio político, la Cámara de Diputados se convierte en el fiscal, mientras que en esa misma dinámica, en esa misma lógica, la Cámara de Senadores se convierte en juez. Y ahí es donde se tramita el juicio político que corresponda, sea al presidente para su remoción, al vicepresidente o también a los jueces de la Corte. ¿Por qué este procedimiento ha sido implementado de esta manera y ha sido puesto en manos del Poder Legislativo a través de sus dos cámaras, otorgándole un rol particular a cada cámara? Porque se entiende que al ser un poder constituido por el voto popular y directo, están legitimados representando al pueblo, ya sea el pueblo de la nación y a las provincias, están mejor legitimados para pronunciarse sobre una acusación que tenga que ver con un juicio político. Motivo del juicio político, de los muchos motivos que se pueden llegar a invocar, el más conocido, el más difundido, el más genérico y por eso más utilizado, es el llamado mal desempeño.
desempeño. El mal desempeño tiene que ver con muchas cosas, es decir, como se podría decir que el mal desempeño sirve tanto para un roto como para un descosido, en el sentido de que el mal desempeño tiene o comprende conductas como, por ejemplo, aceptación de dádivas, como, por ejemplo, cohecho, como, por ejemplo, el peculado que es utilizar cosas del Estado en beneficio propio. Es decir, todas estas conductas o conductas indecorosas, que todo esto puede dar lugar, puede permitir llegar a una situación de juicio político ante la Cámara de Senadores, que es la Cámara Juzgadora, y la Cámara de Diputados, que es la Cámara Acusadora. Por eso tiene mucha importancia el Congreso, pero sí, como que no se ha removido, se han removido en el momento en que llegó al gobierno Carlos Néstor Kirchner, se ha removido a 3 jueces de la Corte que